distinto, tiene que ver con la autoridad y tiene que ver con lo que nosotros somos, pero vamos a ver un poquito de historia que es importante para que sepamos acerca de ciertos movimientos. Hay unos movimientos en nuestra época que ustedes los conocen muy bien, hay mucho cash y muchas mentes en la luna, decían por ahí, ¿verdad? Tenemos personas que no están pensando, más que están viendo solo los beneficios personales. Y en esto es importante que nosotros sepamos de dónde han surgido estos movimientos y de dónde vienen. A esos movimientos les hemos puesto nombres. Y estoy casi seguro que todos nosotros tenemos la experiencia de tener familiares en movimientos de este tipo, movimientos que a usted lo catalogan como hermano, pero no tan hermano ni tan espiritual, y a veces como que lo rechazan un poco y nos dicen que estamos muertos, que hay cajones muertos, etcétera, etcétera, ese tipo de cosas que yo menciono. Hoy quiero hablarles específicamente del movimiento evangélico más grande. Es uno de los movimientos que está en todo el mundo. No hay un solo país, por lo menos cristianizado, donde ellos no estén. Están en todo lado, han crecido enormemente y son uno de los movimientos más grandes. Se robaron el término evangélico porque no siguen las líneas evangélicas, pero ahora se conoce de esa manera. De hecho, estamos llegando a un punto que cuando se habla de evangélico, todas las personas no creyentes nos enfocan o nos encasillan en ese grupo, en ese gran grupo que está sucediendo ahora. Ese grupo es lo que conocemos como movimiento pentecostal o movimiento carismático. Este movimiento no existía antes de 1901. Antes de esa fecha no había ningún tipo de evidencia histórica de que existieran este tipo de movimientos. Todo lo que uno puede tildar o todo lo que uno puede señalar como pentecostal o carismático en el cristianismo de hoy comenzó realmente el 1 de enero de 1901 con una mujer llamada Agnes Ozman en Topeka, Kansas, Estados Unidos. Ella fue el primer eslabón que logró unir ciertos movimientos sincretistas que habían alrededor de todas las iglesias. El movimiento desencadenó por medio de un ministerio de un afroamericano llamado William Seymour, una obra enorme que empezó en Azusa, en la calle Azusa en Estados Unidos, en Los Ángeles, y de allí se ha venido desarrollando hasta llegar a estas alturas. Este señor William era de la iglesia bautista y era una persona muy involucrada en cuanto a las doctrinas de la iglesia, pero no aceptaba ciertas doctrinas. Y al igual que José Smith, hicieron lo mismo, salieron de la iglesia. Ellos comenzaron a hablar sobre una profecía y sobre una doctrina que llamaban la perfección sin pecado. Es decir, que los creyentes no pueden pecar, y ellos comenzaron a enseñar la santidad absoluta. Esas son las raíces principales de todo el movimiento carismático, de todo el movimiento que ahora nos abarca y nos ha alcanzado en todos los sentidos. Las iglesias tradicionales y las iglesias fundamentales, donde muchos de nosotros nos criamos, donde muchos de nosotros estuvimos, ya no existen. Esas iglesias ya no están como eran antes. Y usted llega a esas iglesias y se siente asombrado y admirado al ver cómo ha cambiado la cúltica y la predicación dentro de las iglesias. Pero todo eso empezó en 1901, un 1 de enero. Por eso tenemos que ver cómo es que inicia eso. No hay evidencia histórica, no hay evidencia de ningún tipo que antes de 1830 existieran movimientos de este tipo. Todas las iglesias tenían himnos y todas las iglesias usaban himnarios y todas las iglesias creían en doctrinas similares. Regularmente el cristianismo era casi un estándar. Uno hablaba de cristianos evangélicos y sabíamos a qué nos referíamos. Pero estamos llegando a un punto en que el término se nos ha hecho muy confuso. Por esa razón es importante que sepamos de dónde viene. Hemos estado hablando sobre la autoridad y sobre dónde viene la autoridad. Ahora, cuando vemos los movimientos, la pregunta es, ¿de dónde tienen ellos su autoridad? Hay una serie de cosas que quiero que veamos a través de la palabra de Dios. En el pasaje que se leyó de San Juan, dice la Biblia que
el que conoce la doctrina, el que ha sido llamado, va a entender la doctrina de Dios. En Marcos capítulo 16, versículos del 11 al 18, vamos a ir allí rápidamente. Vamos a encontrar un pasaje muy interesante que ha sido muy mal interpretado. San Marcos 16, versículos 17 y 18. Allí se habla de los 5 dones apostólicos o de las 5 manifestaciones apostólicas. Jesús dice: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Ahí tenemos la primera. La segunda es: hablarán nuevas lenguas. La tercera es: tomarán en las manos serpientes. Y la cuarta: si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Y la quinta: sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Estas 5 manifestaciones del Espíritu son manifestaciones que estos movimientos proclaman tener. Y por eso siempre ellos van a hablar de eso. Y usted va a encontrar a mucha gente que tiene esta dificultad en cuanto a eso. Cuando hablamos de echar fuera demonios y cuando hablamos de hablar en lenguas, todos los que hemos estudiado la palabra de Dios sabemos exactamente qué se refiere en la palabra de Dios. Pero, hermanos, aquí tenemos un problema acerca de interpretación, porque cuando Jesús menciona esto en Marcos 16, es muy interesante porque en el versículo 14 de ese mismo pasaje, Jesús está hablando a un grupo muy específico donde no está Judas Iscariote. Dice que finalmente se apareció a los 11, ¿ok? Él está hablando a los 11. Y a los 11 les dice en el versículo 15: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y observe que usa una serie de formas gramaticales diferentes. Él dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero cuando habla en el verso 17 dice: y estas señales seguirán a los que creen. Ahora, es muy interesante que la Reina Valera 60 traduce creen y no creyeren como hacían otras versiones, porque en el idioma original griego las palabras son distintas. Mientras que en el verso 16 el que creyere indica que es mediante el mensaje de alguien, en el versículo 17 se refiere a quienes están recibiendo el mensaje en ese momento. Entonces son 2 grupos de personas distintas. Y cuando hablan en el verso 17, las señales que Jesús está diciendo que van a seguir están dirigidas específicamente a los 11, es decir, a los apóstoles. Sabemos bien que el apóstol Pablo habló en lenguas y sabemos bien que también lo hicieron los apóstoles en el aposento alto. Y como vamos a ver más adelante, los únicos que hablan en lenguas en el aposento alto de una manera bien evidente son los apóstoles. Y usted puede observar también que Pablo es mordido por una serpiente en Hechos y nada le pasa. Y también vemos que todos los apóstoles, donde ponían las manos, sanaban a los enfermos. Es decir, ellos tenían la facultad y la autoridad de sanar enfermedades. Mateo capítulo 10, versículos del 1 al 5, Jesús les dio la autoridad para sanar toda enfermedad y echar fuera a los demonios. Ellos tenían esa autoridad, pero esa autoridad no le fue transmitida a la iglesia. Sin embargo, cuando se toma este texto y se interpreta de una manera no gramatical, no respetando el texto, tenemos entonces un problema de interpretación y llegamos a creer que todos los creyentes pueden hacer estas cosas: hablar en lenguas, echar fuera demonios, comer cosas mortíferas, poner las manos sobre los enfermos y estos tienen que sanar. Y entonces comienzan a surgir aquellos conceptos de que usted tiene que estar sano, y si usted se declara sano, entonces usted no va a estar enfermo. Entonces la gente ahora, los cristianos o el cristianismo de ahora dice: no declare la enfermedad, declárese sano, ¿verdad? Ustedes lo han oído: declárese sano, usted está sano. Pero eso no está basado en la autoridad de Dios, porque en primer lugar dice la Biblia que no debemos mentirnos unos a otros, sino hablar la verdad unos con otros. Pero si yo estoy enfermo y digo que no estoy enfermo porque me estoy declarando sano, ¿estoy mintiendo o no estoy mintiendo? Estoy mintiendo porque me siento enfermo, porque estoy enfermo. Entonces la mentira es la parte esencial de todo el movimiento. También encontramos que en la historia
nunca aceptaron desde el segundo siglo hasta el año 1830 en adelante, que empezaron a surgir unos pequeños grupos con diferentes ideas. Encontramos que todos los cristianos creían que esos dones eran exclusivamente de la primera iglesia en Jerusalén. San Agustín, que es uno de los más prominentes teólogos católicos y es uno de los prominentes teólogos que se utilizan mucho en el catolicismo, él escribió: ¿por qué se pregunta que no se manifiestan milagros hoy en día como sucedía en otros tiempos? Y él responde: yo puedo responder que eran necesarios entonces, antes que el mundo llegara a creer, para poder ganar la creencia del mundo. Él está citando allí a un autor antiguo del segundo siglo que había escrito eso. Martín Lutero, que es un reformado también, él escribió: Pablo testifica en 1 Corintios 14, 22, que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero después, cuando la iglesia ya se confirmó por estas señales, no fue necesario que esta manifestación visible del Espíritu Santo continuara. Él también estaba citando a otros autores de siglos anteriores. ¿Y por qué Lutero mencionó eso? Porque había un pequeño grupo, muy pequeño, que propagaba la idea de que tenía que haber un segundo Pentecostés. Han oído también esa frase, estoy casi seguro. Y ellos hablaban de que tenía que repetirse el Pentecostés. Aquí es donde comienza entonces a verse la diferencia entre los cristianos que respetan la Biblia y los cristianos que no lo hacen, los cristianos que no tienen la autoridad de Dios en sus vidas. Las tres primeras semillas de confusión que suceden, o los primeros tres principios de confusión que suceden en la vida cristiana o en el cristianismo, tienen todo un orden. En 1901, el 1 de enero, tenemos a Agnes Osman, que ella es la que tiene la primera manifestación pentecostal durante el siglo XIX. Y todas las otras tres van a venir como una consecuencia de esa primera. Ellos decían que en Hechos capítulo 2, Pedro menciona a Joel y dice que vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán y tendrán sueños. Entonces ellos decían: esto se tiene que repetir. Pero cuando hacen eso, ellos no están respetando el objeto o el sentido principal del mensaje de Pedro. Pedro no está enfatizando los dones allí, lo que está manifestando o enfatizando grandemente son los postreros tiempos. Los dones no eran tan importantes, aunque se dieron en ese momento. Era algo parcial. Y Pedro, cuando lee Joel, si usted lee el libro de Joel capítulo 2 y lee Hechos, usted se va a dar cuenta que Pedro no lee todo el mensaje de Joel. Él corta el mensaje. Ahora, ¿por qué corta el mensaje? Porque el mensaje de Joel es un mensaje de juicio para el pueblo de Israel. Entonces, Pedro no podía seguir hablando de ese juicio, porque en Cristo Jesús ese juicio estaba detenido hasta que Cristo se llevara a la iglesia. Ahora, como vimos en los capítulos que acabamos de ver de Marcos y como acabamos de hablar acerca de Hechos 2 con Joel, podemos encontrar también que los postreros días que se menciona allí en Hechos 2 no tiene que ver precisamente con el final de la iglesia, sino con todo el periodo donde las iglesias están. Porque cuando hablamos de la iglesia de manera general, es decir, cualquier iglesia de cualquier lugar, cuando hablamos de la iglesia, estamos hablando de un periodo muy específico. Se trata realmente de los últimos días, cuando ya la iglesia está a punto de irse, hablando de Joel, está a punto de irse, y en Israel van a suceder ciertas manifestaciones. Pero en el periodo de la iglesia solamente se va a enfatizar que son los postreros tiempos. Según los escritos de San Pablo, nosotros estamos en los últimos días de la iglesia, pero no estamos en la época de la gran tribulación. Eso va a suceder después. La otra ocasión, o la primera ocasión de estos fenómenos que motivaron a Agnes Osman a tener esas experiencias, o que al grupo donde ella estaba, fue en Inglaterra en el año 1823. Eso fue un pequeño grupo de un hombre llamado Edward Irving. Es uno de los primeros dispensacionalistas. Él pudo propagar el dispensacionalismo de una manera un poco extrema, y él decía que Pentecostés se tenía que repetir todo el tiempo. Y por eso es que en el año 1823 él comienza un movimiento que se podría llamar de cierto grado carismático. Sin embargo,
él es expulsado de su propia iglesia en el año 1830. Él la funda en 1823, llega a ser una iglesia muy grande y en el año 1830 es expulsado porque él no es santo y perfecto. Entonces lo expulsan de la iglesia. Entonces ya él no tiene el don ni la evidencia del Espíritu Santo. Todo esto motivó para que ciertas personas comenzaran a buscar un segundo Pentecostés. Y así es como comienza a salirse de las Escrituras toda la enseñanza que se ha tenido hasta la fecha. La segunda ocasión que sucede un movimiento que, aparte de Agnes Osman, es lo que llamaban los Shaker o los estremecedores. Era un grupo de personas que cuando decían que tenían el Espíritu Santo, ellos se sacudían. Entonces ellos brincaban y caían al piso y hacían ciertas manifestaciones. Eso sucedió precisamente en el año 1825, más o menos. De ahí en adelante venían una tendencia. Después de Agnes Osman, que sucedió en 1901, fue cuando ellos comenzaron a salir grandemente en el 1902 aproximadamente, ya mencionarse y hacerlo público, lo que ellos practicaban en secreto en una pequeña iglesia. Y así es como nace algo que se llamó comunismo cristiano. Los creyentes creían que todos los cristianos tenían que tener todas las cosas en común, entonces exigían a los que más tenían a vender sus propiedades y a repartir el dinero entre todos los creyentes, como sucedía en la iglesia primitiva. Entonces allí nació un primer comunismo cristiano a nivel de las iglesias cristianas, que en algunos movimientos carismáticos se sigue observando. Esta señora, una señora que se llamaba Anna Lee, ella tenía ese concepto y ella llegó a decir: yo soy Jesucristo en carne. Eso no es algo nuevo, siempre ha habido un falso profeta. Y ella decía que era Jesucristo en carne ya en los años 1800. Eso produjo que las iglesias cristianas, especialmente las fundamentales, tuvieran que establecer un principio para poder detener ese movimiento y declararlo no cristiano evangélico. Y por lo tanto no hubo tanto movimiento, no hubo tanta fama en cuanto a eso. Pero viene un momento en que va a suceder algo muy, muy interesante en la historia de los Estados Unidos, donde va a suceder que el movimiento carismático, porque en aquel tiempo no se le llamaba pentecostal, se le llamaba carismático, el movimiento carismático va a tener un revés gracias a las profecías de un hombre llamado José Smith. Y usted sabe que José Smith es el que fundó los mormones. Y allí es donde sucede algo interesante en la historia de la iglesia que afectó bastante a todas las iglesias y sigue afectando a muchas iglesias. Aunque la mayoría de los historiadores carismáticos no lo reconocen y quieren ponerlo allí, en la historia se relata que en el año 1830, es decir, poquito después de que Anna Lee había empezado su pequeño grupo, José Smith tiene una visión y tiene una revelación de un ángel llamado Moroni. Este ángel que se apareció a José Smith, según la historia, se le aparece a una mujer llamada Mary Campbell, que recibe por medio de este ángel el don de lenguas. Y bajo la instrucción de este ángel comienza a tener ella entonces más fuerza en el movimiento de los que se sacuden, ¿verdad? De los shakers. Y comienzan a tener cierta popularidad. Recordemos que los mormones actualmente son los propietarios y son prácticamente los dueños de un estado en Utah, lo que es Utah en Estados Unidos, ¿verdad? Muchas gracias. Tenemos que ellos tienen toda una parte de los Estados Unidos y ellos hablan en lenguas, tienen visiones, tienen sueños y tienen niveles de espiritualidad. Y así es como comienza a surgir un movimiento de esa manera. Ahora, cuando esto sucede, todos estos movimientos hacen que surja un movimiento cristiano, evangélico, por ponerle un nombre, porque era muy parecido. Ellos comenzaron cantando nuestros himnos. Entonces ellos cantaban nuestros himnos. Y sucede que la gente cuando los oía cantar se confundía y llegaban a los cultos. Pero ¿qué sucedía?
que al estar en el culto alguien empezaba a hablar en lenguas o alguien comenzaba a hacer ciertas cosas, manifestaciones extrañas en los templos. Y la gente se fue acostumbrando, como todo lo que el diablo hace, que lo hace de manera pausada para que nos vayamos acostumbrando, como sucede con la ideología de género. Va entrando poquito a poco y nos vamos acostumbrando, ¿verdad? Entonces, ese proceso sucedió también en esa época. En el libro de Mormón, y voy a citar un pasaje en el libro de Mormón, que está en Mormón 9, versículos 7 y 8, José Smith dice lo siguiente: también os hablo a vosotros que negáis las revelaciones de Dios y decís que ya han cesado, que dicen que no hay revelaciones, ni profecías, ni dones, ni sanidades, ni hablar en lenguas, ni la interpretación de lenguas. He aquí os digo que aquel que niega estas cosas no conoce el Evangelio de Cristo. Sí, no ha leído las Escrituras, y si las ha leído no las comprende. Suena muy cristiano el asunto, ¿verdad? Y lo ha oído usted en muchas iglesias, la gente que dice eso. Si usted no acepta esto, no está en las Escrituras. Pero quien dijo eso fue José Smith, y está escrito en el libro de Mormón. Si usted tiene acceso a ese libro, usted va a ver en Mormón 9, versículos 7 y 8, que está escrito precisamente esas palabras. Ellos creen en las manifestaciones. Ahora, ellos mencionan las lenguas y ellos mencionan la interpretación de lenguas porque esa es la base de su movimiento. Los movimientos no cristianos no pueden surgir sin profeta. No pueden mantenerse sin un profeta. Ustedes han visto ahora en televisión cuando salen estos grandes predicadores hablando acerca de sus profecías, la gente sigue al profeta. Él es el profeta. Todo el mundo va detrás del profeta. El movimiento aguanta porque el profeta está. Cuando el profeta se muera, se muere el movimiento. Eso es casi un hecho. Pero el cristianismo no se basa a profetas. Nos basamos a la palabra escrita de Dios y nos basamos a la Biblia. Por eso el cristianismo nunca termina. El cristianismo nunca termina. Porque usted no puede terminar si su líder no muere. Y el líder nuestro no muere. Jesús vive para siempre. Hay una serie de cosas que suceden en esto, y William Arthur, que es un escritor, dice algo muy interesante acerca de este movimiento, porque él era del movimiento pentecostal, y dice: ahora el Espíritu adorable, procediendo del Padre y del Hijo, desciende sobre todas las iglesias, renueva el Pentecostés en toda nuestra época y bautiza a todo su pueblo, nos bautiza con lenguas de fuego y extrañas. Entonces tenemos allí un movimiento muy interesante y movimientos muy interesantes que han ido conquistando y alcanzando a mucho pueblo. Esto sucede porque es atractivo y porque no es cristiano. No hay arrepentimiento de pecados, ni tampoco hay lo que se llama la entrega a la palabra de Dios y la negación a sí mismo. Ahora, ¿cómo sucede el movimiento ya realmente carismático? ¿Dónde nace ya específicamente como tal? ¿Y cómo es que sucede eso en la historia? Nace en el año 1873 un hombre llamado Carlos Parham. Y él, entre la década de los años 1830 y 1909, él comienza un pequeño movimiento que se llama el movimiento de santidad. Y él establece la doctrina en todo un concepto básico que es el bautismo del Espíritu Santo. Una mala comprensión de eso. Carlos Parham es metodista y él era un predicador del metodismo. Los metodistas predican la santidad. Se me olvida el nombre del fundador de los metodistas, pero el metodismo enseña la santidad. Somos santos, Dios nos ha llamado a santidad y tenemos que vivir en santidad. Eso es un buen mensaje. Pero él comenzó a enseñar que esa santidad no era posible si la persona no era bautizada con el Espíritu Santo. Y entonces, aquí tengo el nombre del fundador, John Wesley. En 1703 a 1799 él predicaba acerca de la santificación, pero no en el sentido como lo hacía Carlos Parham. Ahora, Carlos Parham comienza a enseñar que
era necesario recibir un segundo Pentecostés. Entonces él comienza a insistir en ser lleno del bautismo del Espíritu Santo y comienza a confundir a las personas diciendo tiene que haber un segundo Pentecostés. Pero hay un hecho interesante, hay un acto interesante entre toda la historia. Carlos Parán nunca puede hablar en lenguas, aunque él lo predicó. Él lo intentó, pero nunca pudo. No hubo manera que pudiera él hacer eso. Por eso él va a tener muchos problemas con las iglesias carismáticas en el futuro. Porque él era sincero, por lo menos él sabía que no lo había recibido. Pero en el caso de los demás no. En el siglo XIX es cuando comienza a haber una división dentro del metodismo y comienza a surgir ese movimiento que surgió varias iglesias de él. La primera iglesia que sale es las Asambleas de Dios, después sale la Iglesia Pentecostal del Nazareno, la Iglesia Santidad Pentecostal y la Iglesia Santidad Bautizada en Fuego por el Espíritu Santo. Así que la verdadera semilla de todo este movimiento surge en la iglesia metodista, en un extremo de la iglesia, no porque la iglesia metodista lo predique. Los metodistas no predican eso, los metodistas ortodoxos, pero hubo un movimiento que hizo eso. Entonces comienza a surgir todo este movimiento en relación a una autoridad que no es la palabra de Dios. Antes de continuar y mencionarles a ustedes toda la falsa enseñanza y cómo han torcido las escrituras, quiero mencionarles un poquito de historia que menciona Apocalipsis capítulo 2, y si quiere lo tiene abierto para que lo apunte. Allí se mencionan las 7 iglesias. Las 7 iglesias tienen 3 tipos de interpretación regularmente. La primera interpretación es que son iglesias literales que existen en el Asia. La segunda interpretación es que representan a todas las iglesias en todo el mundo y representan los caracteres de cada iglesia. Y la tercera interpretación, que las 3 son aceptadas dentro de eso, es que también representan periodos profetizados por Dios en todo el trayecto del periodo eclesiástico. El periodo de Éfeso, que se menciona en Apocalipsis 2 del 1 al 7, es el periodo que va del año 90 hasta el año 200 después de Cristo, que es la iglesia con un propósito absoluto. Es la primera generación de justos después de la época de los apóstoles que están predicando el evangelio. Entre esos están varios predicadores y varios pastores como Policarpo y otros que no predicaban los dones. Ellos predicaban que habían terminado con el último apóstol, que era Juan, cuando murió. En Apocalipsis 2 del 8 al 11 usted tiene la iglesia de Esmirna. Ese es el periodo del 200 al 325 después de Cristo. Es la iglesia perseguida. En ese periodo hay 10 diferentes persecuciones contra la iglesia cristiana. Del 200 al 325 hay persecuciones enormes contra todos los cristianos. Están descritos en el pasaje de Esmirna. Apocalipsis 2 del 12 al 17 tenemos a Pérgamo. Pérgamo es un periodo donde la iglesia se casa con el mundo. Del 325 al 500 después de Cristo, ese es el nacimiento de la iglesia católica con Constantino, ¿verdad? Y allí nace la iglesia católica. En Apocalipsis 2 del 18 al 29 usted tiene el periodo de Tiatira, que va del año 500 al 1000 después de Cristo, y ese es olor de aflicción, porque tiene que ver con la persecución de los creyentes bajo el dominio de la iglesia católica, lo que se llamó el Apocalipsis los falsos cristianos. Eso sucede en la Edad Media, lo que se llama como oscurantismo, fue profetizado por Dios en el Apocalipsis. Ahora, en Apocalipsis 3, del 7 al 13, hay un periodo muy interesante, porque es del año 1500 al 1900, que es la iglesia de Filadelfia. Y esta es la iglesia de las puertas abiertas. Esta es la iglesia de la comunión, esta es la iglesia que lleva el evangelio. Y así es como nacen muchas de nuestras iglesias. Y todas las iglesias que usted conoce históricamente, iglesias moravas, iglesias como la Misión Centroamericana, las iglesias bautistas, las iglesias de otras índoles, incluso algunas presbiterianas, fueron iglesias evangelizadoras, enviaron misioneros.
En esa época vino a Costa Rica Guillermo McConnell. En esa época se conquistó con el Evangelio América y Centroamérica, y gracias a Dios fuimos alcanzados. Ese fue ese periodo del año que estamos 1500 a 1900. Pero en el año 1900 en adelante hemos podido ver cómo se cumple el periodo de Apocalipsis 3, 14 al 22, que es el periodo de la Odisea. Y quiero que veamos ese periodo rápidamente, porque vamos a ver qué está sucediendo ahora. Vean el versículo 14, dice: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío. No deja de tener costumbres cristianas, pero tampoco es cristiana. Tiene muchas características cristianas. Ahora, aquí no le habla a un individuo, y es algo que hay que entender, porque ellos lo utilizan y mucha gente lo ha utilizado para hablar de los cristianos fríos. Pero aquí Juan está hablando a una iglesia. Versículo 14, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Versículo 17, porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. La primera frase del versículo 17, la primera parte, tiene que ver con algo que estamos viviendo ahora. Los cristianos no pueden ser pobres. Si le dicen a usted que usted no puede ser pobre si es cristiano, es el hijo de un rey, y un hijo de rey vive como un príncipe. Pero el problema es que el concepto es muy humano. Eso no es cierto, ¿okay? El hijo de un príncipe vive como el rey quiere que viva, no vive como él quiere. Hay parámetros en eso. Y dice que no sabe quién es: un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y si usted habla con estas personas que creen en todo eso y que van a estos lugares, usted va a entender algo interesante. Ellos no tienen ni seguridad de salvación, ellos no tienen constancia en su vida, y ellos siempre viven acusándose porque están en pecado, porque no han nacido de nuevo, no tienen a Cristo Jesús en el corazón. En el versículo 18 dice Jesús: yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y viene después la invitación: yo estoy a la puerta y llamo. En este periodo, que es el año 1900 en adelante, hay un gran cambio en las iglesias cristianas, y es un cambio que nosotros lo hemos experimentado. A usted le va a costar encontrar iglesias que amen a Dios y prediquen la palabra y se sometan a la palabra de Dios. E históricamente usted va a ver que desde el año 1900 hemos ido teniendo problemas. Muchas personas confunden el movimiento pentecostal con los pentecostales que habían en una época de los años 1900, que son diferentes. Ellos eran diferentes, tenían otro concepto. Pero la historia a veces confunde ambos grupos. Alrededor de este siglo empieza a suceder una gran apostasía, y comienza a suceder una serie de cosas, porque en el año 1900 en adelante, realmente entre 1850 y 1900, comienzan a surgir varias religiones. Tenemos a los testigos de Jehová, a los mormones, al pentecostalismo, al carismatismo, a los adventistas, a la ciencia cristiana, que comienzan a surgir en ese momento determinado. Por esa razón, es interesante que nosotros veamos quiénes son las personas que están en las iglesias cristianas, entre comillas. ¿Quiénes son cristianos? Tenemos que tener claro eso. Busquemos por favor Proverbios 11:4. En Proverbios 11:4 se nos da un consejo. Proverbios son muy buenos para saber cómo dirigir nuestra vida. El consejo que da Proverbios, que nos hace ver lo que sucede con otras personas, dice que no aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte.
Tener riquezas no libra a nadie de morirse e ir a juicio, pero tener la justicia de Dios sí me libra de todo eso, incluyendo la muerte, porque vamos a resucitar. Creer en Cristo me resucita, creer en Cristo me da una esperanza. Pero cuando estamos en un movimiento donde todo es materialista y todo es lo de este mundo, las personas simplemente no van a aprovechar eso realmente, porque cuando llega el momento, todo eso se queda en este lugar. Y en ese periodo comenzó a surgir, en el año 1900, los movimientos materialistas dentro del cristianismo. Ahora, ¿qué es lo que enseñaba Carlos Parham? Él era el teólogo del movimiento carismático de la época. Y él enseñaba 5 puntos. La conversión era una decisión propia y personal. Suena muy cristiano, ¿verdad? La santificación es el único medio para mantener la conversión. Ahí ya tenemos un problema. La sanidad divina es la expresión de la santificación. En cuarto lugar, Cristo vuelve antes del milenio solamente por los que son santos. Y por último, cuando el Espíritu Santo cae con poder, la única evidencia es hablar en lenguas. Parham empezó con una enseñanza muy parecida a nosotros. La conversión es una decisión propia y personal, pero nosotros decimos que es por la predicación del Evangelio y el arrepentimiento de los pecados, aceptando a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Pero ellos añaden que la santidad es lo único que puede sostener la vida cristiana. Eso se llama salvación por obras. Es interesante que Parham hizo una decisión por Cristo a los 13 años. Y él empezó a estudiar en la Universidad Metodista cuando era adolescente. En Estados Unidos el sistema era diferente. Él estudió y se graduó como un pastor, tuvo el ser ordenado como pastor, y él comenzó junto con su esposa Sara un lugar que se llamaba la Casa de Sanidad Betel. Ustedes han oído mucho que los movimientos tienen esa idea. Hay lugares donde son más santos que otros. Los cristianos no creemos eso. Los cristianos creemos que donde haya un cristiano, Dios está allí. Y si Dios está allí, el lugar donde está el cristiano es santo. Porque somos santos y donde vamos va Dios. Y el Señor está siempre allí. No hay un lugar más santo que otro, en el sentido de que sea mejor. Hay lugares santos que son dedicados a la obra de Dios como nuestro templo, pero no significa que no podemos adorar fuera del templo. Dios está en todo lado. Para ellos era muy importante un lugar muy específico. Él comienza entonces a trabajar en una escuela, la Escuela Bíblica Betel, y a enseñar que era necesario recibir el bautismo del Espíritu Santo. Sin embargo, nadie habló en lenguas. El 31 de diciembre de 1900, Carlos Parham está en la casa y escucha a los alumnos hablar de cierta experiencia que sucedió con Agnes Osman el 1 de enero de 1900. Entonces él va el 1 de enero de 1901 para escuchar y ver qué sucedió. Y ese día Agnes Osman habla en lenguas frente a Carlos Parham. Y Carlos Parham dice: yo le impuse mis manos y oré. No había terminado ni 3 docenas de oraciones. Oraba poquito, ¿verdad? Cuando una gloria cayó sobre ella, un halo apareció alrededor de su cabeza y su cara, y ella empezó a hablar en chino, y no pudo hablar en inglés por 3 días. Cuando ella trató de escribir en inglés para describir su experiencia, escribió en chino también, copias de lo cual todavía existen en los periódicos de aquel entonces. Sin embargo, es muy interesante porque estas escrituras fueron revisadas por lingüistas chinos y dijeron que no había nada más que garabatos. No escribió nada. Pero ellos afirman que sí hay una evidencia ahí, pero los expertos lingüistas dicen esto no es chino. Ese derramamiento hizo muchas cosas en la iglesia donde ellos estaban, en el movimiento donde ellos estaban. Así nace el concepto de iglesias muertas. ¿Han oído hablar de ese concepto, verdad? Que las iglesias cristianas fundamentales están muertas.
Entonces necesitan el reavivamiento del Espíritu Santo. Como hemos visto hasta ahorita, hermanos, y ya tenemos casi 40 minutos, todo lo que ellos creen no tiene fundamento bíblico. No hay una parte bíblica donde alguien pueda fundamentarse para enseñar lo que dicen. Son textos aislados, fuera de contexto, para poder decir esto es lo que Dios dice. Pero cuando se toma la Biblia como tiene que ser tomada, encontramos que no se enseña absolutamente nada de eso. No voy a seguirle leyendo la historia porque es muy larga y muy descriptiva. Solamente les voy a leer lo que escribió un estudiante y dijo: yo no estaba bajo la influencia y pude ver que los estudiantes de la escuela de Carlos han sido guiados a un extremo por su fanatismo. Y un periódico escribe: es una obra maravillosa, llegando, como ha llegado a ser, el comienzo del siglo XX. Hemos creído por mucho tiempo que el poder del Señor se manifestará entre nosotros y que se nos daría el poder para hablar en otros idiomas, y que la hora llegaría cuando seríamos enviados a todas las naciones para predicar el Evangelio, y que el Señor nos daría la capacidad de hablar a la gente de las varias naciones sin tener que estudiar sus idiomas en escuelas. Eso lo escribió el periódico después de esta experiencia. Sin embargo, fue algo interesante porque hubieron unos misioneros que recibieron el don de lenguas y ellos dijeron: estamos hablando indio, un lenguaje de la India. Y entonces se prepararon y se alistaron para irse de misioneros a la India. Y se fue esta pareja, una familia, fueron enviados a misiones. Cuando llegaron a la India, el hombre comenzó a hablar en lenguas y los indios le miraban perplejos porque no entendían absolutamente nada. Entonces él, según él, hablando en su idioma, les decía que si entendían. Él pensaba que estaba haciendo eso, pero nadie entendía. Y cuando ellos hablaron, él no entendió, porque su idioma era diferente. Ellos iban engañados, porque aparte de que no conocían los idiomas de otros países, creían lo que sus predicadores decían que eran los idiomas. Así fue como nació el movimiento y así fue como comenzó a desarrollarse. Estos misioneros regresaron a casa muy desanimados, renunciaron al cristianismo y nunca más volvieron a una iglesia en el resto de su vida. Allí terminó por completo la idea de que el don de lenguas eran idiomas. Y Carlos Parán se vio en un conflicto, porque todos le decían: ¿cómo es posible que los misioneros no pudieron hablar en otro idioma? Y él no sabía cómo responder eso, porque la Biblia dice que en Hechos 2, cuando vinieron los idiomas, todos los demás entendieron. Y él no sabía cómo responder eso. Y empezó a leer y encontró una salida fantástica. 1 Corintios capítulo 13, versículo 1, Pablo dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas. Y él dijo: aquí lo tengo, hay lenguas de ángeles. Entonces, esto es lo que hacen ellos, hablan en lenguas de ángeles. Y así surgió lo que se llama la jerigonza esta de glosolalia, y ellos tienen esas experiencias diciendo que son lenguas de ángeles, aunque el texto en 1 Corintios 13 no dice que existe una lengua de ángeles. Pablo primero está usando una comparación y él dice: si yo hablase lenguas humanas. Ahora, vea la comparación: lenguas humanas y angélicas. El plural de angélicas no es porque hay varios tipos de lenguas de ángeles, sino porque está incluido en la parte gramatical de las lenguas humanas. Pero es una cosa interesante porque en el griego no está diciendo que hay varias lenguas angelicales. Y bíblicamente usted puede ver en las escrituras que cada vez que un ángel habla a un egipcio, a un árabe, a un judío o a cualquier persona, le entendían, porque el lenguaje de los ángeles es universal. Lo vamos a entender cuando vengan. No lo podemos quizás hablar, pero lo vamos a entender, porque es un lenguaje universal. Y cuando hablamos de los ángeles, no se habla de un lenguaje incomprensible. Vemos que la autoridad, cuando no descansa sobre la palabra de Dios, comienza a producir malas ideas. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la única que me debe decir qué debo creer y qué no debo creer. La Biblia es la única que me debe conducir. Cuando una persona del movimiento reformado
tiene que usar a Juan Calvino para poder defenderse, cuando una iglesia de cualquier lugar tiene que usar a un autor humano, un pentecostal o un metodista o un bautista o un centroamericano, que cualquier persona que necesite a alguien aparte de la Biblia para predicar o para enseñar, su autoridad no es la palabra de Dios, es el escritor que está allí. Scofield es un gran teólogo, pero Scofield no es inspirado por el Espíritu Santo y él se equivoca. El pastor que ustedes oyen predicar hoy procura hablar la palabra de Dios, pero él no es inspirado. Solo la palabra de Dios es inspirada y solo la palabra de Dios es palabra de Dios. Nada más fuera de ella es palabra de Dios. Y cuando yo me desvío de eso, ya yo no estoy en la palabra de Dios. Y eso fue lo que sucedió con esta gente. Y para ir concluyendo, porque ya el tiempo se nos fue, una de las cosas que podemos ver todavía en nuestra época es que estos movimientos surgen de divisiones y son movimientos divisionistas. Siempre surgen por una división dentro de una congregación. Y cuando las iglesias se dividen por doctrina, es donde tenemos un grave problema, porque la iglesia, o está mal la iglesia o el grupo que salió está mal. Pero la Biblia es bien clara en enseñar que cuando la iglesia de Dios está fundamentada en su palabra, aunque haya diferencias, la doctrina no sufre cambio. Casi todas las iglesias, en algunos lugares, muchas iglesias, perdón, no todas, pero muchas iglesias surgen por divisiones de otras, pero mantienen la doctrina. Lo que ha habido es una falta de comunión. A veces tiene que haber divisiones, dice Pablo en 1 Corintios 13, es necesario que haya divisiones entre vosotros. A veces es importante que eso suceda, pero la doctrina no puede variar, la doctrina no puede cambiar. Pero cuando la doctrina cambia, ya no tengo la autoridad en la palabra de Dios. Y cuando yo tomo el pasaje que voy a predicar y no me baso al texto, voy a tener problemas de interpretación. Si alguien le pregunta a usted, y si alguien le dice que la salvación se pierde, en estos movimientos se enseña que la salvación es por santidad y que si usted no es santo, usted no llega al cielo. Espero que ninguno acá crea eso. Pero si usted cree que si porque peca ya no llega al cielo, su salvación no está fundamentada en Cristo, está fundamentada en las obras. Porque Cristo pagó una sola vez, y cuando usted cree en Cristo, usted tiene la vida de Cristo. Y la vida de Cristo no puede terminar, es eterna. Pero si yo tengo dudas acerca de mi vida en Cristo, yo no tengo mi fe en Cristo. Entonces, es interesante que en estos movimientos siempre es una asistencia rotativa. La gente va y vuelve, la gente va y vuelve. Nuestras iglesias son más estables en cuanto a eso, porque las personas creen que Cristo Jesús está en ellos, vienen porque Cristo Jesús es el que debe ser adorado, y aunque a veces hay diferencias y cosas feas, nos aguantamos y seguimos, porque Cristo es el centro de toda nuestra atención. Salimos cuando ya la situación está mal, ahí sí hay que tomar ciertas decisiones, pero mientras la palabra de Dios esté siendo predicada, los creyentes aguantamos al máximo, hasta que ya la doctrina es la que comienza a verse quebrada y nos sentimos obligados a tomar decisiones. Pero en este caso, nosotros podemos ver que los movimientos modernos tienen todo un origen y nunca han variado. Eso nunca ha cambiado. Y termino con una anécdota muy interesante que me pasó hace muchos años. Recuerdo a dos pastores que estaban en visita en una determinada iglesia y llegaron en un microbús. Cuando terminó el culto, los vecinos les habían desinflado las llantas, ¿verdad? Entonces un pastor dijo: tengamos fe, Dios va a inflar esas llantas. Y no es mentira, lo vi yo con mis ojos. Ellos oraron para que Dios inflara las llantas. Después de orar mucho, tuvieron que ir a buscar quién les inflara las llantas, porque Dios no hace eso. Y la gente dice y cree cosas que no están en la Biblia. Dicen cosas que Dios no ha dicho. Mucha gente se siente mal cuando hablamos de la enfermedad. Pero la enfermedad, Pablo dice, me gloriaré más en mis debilidades para que Cristo sea fuerte en mí.
Todo tiene un propósito en la vida. Y estos movimientos, puesto que han tenido un origen de esa manera, han puesto no la Biblia como la autoridad, sino que han puesto su experiencia o su teología. La gente que no tiene la Biblia como la autoridad, cada vez que usted le habla de la autoridad de la Biblia, no puede aceptarlo. Pude escuchar a alguien decir, aunque la Biblia lo diga, yo no lo puedo creer. Y son frases que suceden porque se nos han enseñado cosas que no queremos soltar. Pero cuando la Biblia lo enseña, y yo amo a Dios, y yo amo lo que Dios dice, yo voy a cambiar. Y es algo que tenemos que hacer, porque si nuestra autoridad es la palabra de Dios, podemos hacerlo. Los movimientos nacieron por el capricho de alguien que no quiso cambiar y no quiso reconocer que tenía un error en su vida. Si tenemos errores, tenemos que cambiar. Y si Dios los revela y los manifiesta por su palabra, no va a llegar a hablarle a usted en la noche, pero si llega por su palabra, hágale caso a su palabra. Cuando llega una visión, un sueño, téngale cuidado, porque usted no sabe quién está hablando. Tenemos la palabra profética más segura. Y Pedro dijo que es más segura que la voz de Dios, audible. Porque la voz de Dios yo la puedo distorsionar, mientras que la palabra de Dios no, está escrita eternamente. Entonces, que este libro sea nuestra autoridad y que este libro sea quien nos guíe hasta el final. Puestos de pie, vamos a orar. Padre, en este momento te damos gracias. Saber y conocer cómo los movimientos han surgido también nos da firmeza y convicción para saber quién está bien y quién no está bien, si estamos en lo correcto o no estamos en lo correcto. A veces, oh Dios, tenemos muchos conceptos, a veces vemos un libro y sentimos que es la verdad y olvidamos ir a tu palabra. Ayúdanos a ser como los bereanos. Ayúdanos a ser, oh Dios, como estas personas que estaban dispuestas a escuchar. Ayúdanos a ser, oh Dios, personas dispuestas a cambiar si tu palabra lo dice. Pero también haznos personas, oh Dios, firmes en sostener lo que ella dice. No movernos a pesar de lo que diga la gente. Porque así como nos equivocamos y tu palabra nos corrige, también tu palabra que nos corrige no puede cambiar. Y eso es lo que vamos a defender, tu libro, tu verdad, porque es lo que nos has dado como la guía de nuestras vidas. Bendice a esta iglesia, que siempre sea una luz, y bendice a este pueblo para que siempre sea, oh Dios y Padre, el ejemplo de la doctrina tuya y del mensaje de tu evangelio. Te lo pedimos, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, pueden sentarse, Dios les bendiga.